Revealed, the miraculous journey of faith and divine freedom through the sacred sea of Exodus. In the 3rd year of Jehoiakim, the plight of the Israelites had reached its apex. After generations of toil and suffering under the heavy hand of Pharaoh, hope flickered faintly among the weary and oppressed. The Lord, hearing their cries, had chosen Moses, a reluctant shepherd called from the solitude of Midian to lead his people toward freedom. With hearts pounding and eyes clouded with uncertainty, the Israelites fled Egypt under the cover of night, driven by a divine promise nestled within their spirits. But as they approached the Red Sea's banks, the vast expanse of water before them felt like an insurmountable barrier. The air, thick with despair, crackled with the whispers of doubt. "Is it because there are no graves in Egypt that you have taken us away to die in the wilderness?" They turned to Moses, seeking a glimmer of assurance. Moses, trembling beneath the weight of their fears, lifted his gaze toward the heavens. "O Lord, will you leave us here to perish?" he cried, his voice a mixture of anguish and desperation. The same God who had once spoken from the burning bush now seemed distant. Yet within him the ember of faith flickered. God's voice shattered the silence. "Lift your staff and stretch out your hand over the sea." Empowered by this divine command, Moses turned to face the throngs of people, urging them to take courage, reminding them of the Lord's might. With a heart full of trepidation and faith, Moses raised his staff, and suddenly the waters began to swell. It was a miraculous sight, waves receding to reveal a path through the marshy seafloor, dry ground underfoot. A collective gasp filled the air as Israelites stepped forward, encased in walls of water that towered beside them. Raw, untamed power now harnessed by divine providence. Yet, as the Israelites advanced, the thunder of Pharaoh's chariots grew ominously nearer. Fear once again gripped their hearts. "Hurry, we must not look back." As they moved with urgency, the unseen hand of God intervened, confounding the Egyptians with chaos and confusion, halting their advance. Each stride echoed the tension of desperation and faith. The ground beneath them felt sacred, each heartbeat an act of worship. The Israelites poured out their spirits to the Lord, voices mingling with silent prayers. Would they traverse the sea and witness deliverance? What would await them? As the last of the Israelites reached the shore, exhilaration swept through their ranks. Yet with it came the heavy reminder of danger still lurking behind. The Egyptians surged forth blindly, chasing them into the miraculous divide, sealing their own fate. In that moment, Moses turned again to the Lord, the destiny of his people resting in God's hands. The waters surged back with divine force, God's judgment crashing upon those who had pursued his chosen ones, while the Israelites looked on in awe, their deliverance echoing through their hearts. The waves roared and then fell silent, the dust settled, and the air was filled with a new song, a song of salvation and freedom unfurling. Yet beneath their celebration stirred an unspoken question. What would this newfound freedom cost them? In that sacred moment, God's plan was only beginning to unfold. Before we continue with this incredible biblical account, I want to make sure you don't miss any of these powerful scripture stories. Click the bell icon and select all notifications. These biblical narratives have transformed countless lives throughout history. If God's word through this story is blessing you, please like and share with someone who needs to hear about God's faithfulness today. Tell me in the comments, which biblical story has most impacted your faith journey? I'm always amazed how God's word speaks to hearts across generations. Now let's continue with what the Lord did next. The Israelites stood, a myriad of emotions flooding their hearts, freedom washing over them like the very waves that had just parted.
But their journey ahead was shrouded in mystery. What trials lay on the road to the promised land? Could they trust in the God who had shown such tremendous power? In the wake of that miraculous event, the legacy of divine deliverance was being etched into their identity, a journey toward faith, obedience, and a hope that would lead them further into God's unfolding story. Los israelitas, atónitos pero llenos de fervor, comenzaron a levantar sus voces en un canto de alabanza. Cantaré al Señor, porque se ha exaltado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Éxodo 15:1. En los corazones de cada uno de ellos, la gratitud creció como un fuego, avivando la fe en el Dios que los había liberado de la opresión egipcia. Moisés, junto a su hermana Miriam, tomó un pandero en la mano. Miriam, profetisa del Señor, incitó al pueblo a danzar y cantar. Cantad al Señor, porque se ha exaltado. Éxodo 15:21. La celebración brotó como manantial en el desierto, pero en medio de la alegría, el camino hacia la tierra prometida aún se extendía ante ellos, y sus corazones temblaban ante la incertidumbre que aguardaba. Mientras avanzaban por el desierto, la sed comenzó a morder sus cuerpos y la angustia a asediar sus almas. ¿Qué beberemos?, clamaron, recordando las aguas dulces del Nilo, cuyo recuerdo era aún fresco en su memoria. Moisés, afligido, se volvió a Dios en busca de dirección. El Señor le mostró un árbol que, echado en las aguas, endulzó las aguas. Éxodo 15:25. Con cada sorbo reparador se renovaron sus esperanzas, sabiendo que aquel que les había liberado también proveería. Pero no sería tras un solo desafío que descubrirían el verdadero alcance de su liberación. Al llegar a Elim, encontraron 12 fuentes de agua y 70 palmeras, un oasis en la árida vastedad del desierto donde pudieron descansar. Éxodo 15:27. Allí perdieron el rastro de sus temores por un momento. El frescor del agua les recordó la misericordia del Señor, y en su corazón surgió la certeza de que no solo eran liberados, sino también cuidados. Sin embargo, su descanso pronto fue interrumpido. Tras dejar Elim, llegaron a un lugar sin provisiones, y el hambre comenzó a desolarles. Los lamentos resurgieron, clamando hacia Moisés una vez más. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, decían, anhelando las cebollas y ajos del pasado. Éxodo 16:3. Pero el Señor, en su infinita compasión, escuchó su clamor y envió maná del cielo, sustento diario para su cuerpo y recordatorio de su constante cuidado. Éxodo 16:4. Así, en cada escasez, Godía proveía, transformando las quejas en lecciones de fe. Su historia era una obra maestra de dependencia, donde cada necesidad terminaba en un acto de gracia. Entretanto, se alzaban sombras de incertidumbre sobre cómo un pueblo tan frágil podría enfrentar los desafíos que aún aguardaban en la tierra prometida. Con las aflicciones que enfrentaban, la identidad de este pueblo se estaba formando. Mientras su jornada continuaba, también lo hacía la voz del Señor, quien les revelaría los estatutos y mandamientos que serían la base de su vida en la nación de Dios. Pero, ¿quiénes somos nosotros para recibir tal grandeza?, se preguntarían algunos. Justo en ese momento, una sombra de duda se cernía sobre ellos, pero el Señor garantizó su fidelidad, prometiendo: «Seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo». Éxodo 6:7. Este viaje era solamente el inicio. El cielo abrazaba al desierto con oportunidades y desafíos. Con cada paso hacia adelante, un nuevo capítulo se escribía en su historia, y lo que aún no comprendían era que el verdadero viaje de liberación se trazaría en sus corazones, revelando no solo sus debilidades, sino la fortaleza de aquel que los había llamado. Porque al final de su travesía, ellos conocerían no solo el destino, sino al Dios que lo había planeado. ¿Qué más les revelará el Señor en su camino hacia la tierra prometida?, pensaban mientras la certeza de su propósito inminente resonaba entre ellos. Con cada jornada, la revelación del plan divino se acercaba aún más.
Y sucedió que en la dura travesía, cuando el maná ya se había convertido en su sustento diario, el pueblo comenzó a murmurar acerca de la carne. ¿Quién nos dará de comer carne?, decían, recordando las delicias de Egipto donde comían pan hasta saciarse. Éxodo 16:3. Pero esto no pasó desapercibido ante los ojos del Señor. Él escuchó sus quejas, y el espíritu de Moisés se llenó de confusión y pesar. Moisés, afligido, se presentó ante el Señor en la tienda de reunión. ¿Por qué has afligido a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia a tus ojos para que me cargues con la carga de todo este pueblo? Números 11:11. Entonces, el Señor le respondió con firmeza: reúne a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus oficiales. Números 11:16. Así fue que Moisés hizo lo que el Señor le ordenó, y convocó a los ancianos del pueblo, y se presentó ante ellos un ambiente de expectación. El Señor descendió en la nube y habló a Moisés, tomando del espíritu que había estado en él y poniéndolo sobre los ancianos. Y cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, y lo hicieron por un tiempo. Números 11:25. Mientras esto sucedía, 2 hombres que estaban entre el pueblo, Eldad y Medad, también recibieron el espíritu y comenzaron a profetizar en el campamento. Los hombres de este pueblo, al darse cuenta de este hecho, se apresuraron a ir a Moisés y le dijeron: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Números 11:27. Pero Moisés respondió con un corazón lleno de humildad: ¿tienes celos por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Números 11:29. En ese momento, un espíritu de unidad y propósito se apoderó de los corazones de los ancianos y del pueblo, pues comprendieron que no solo Moisés portaba la palabra del Señor, sino que todos podían ser instrumentos del poder divino. A los días siguientes, el deseo de carne se convirtió en una ira que subía. En su insatisfacción, el pueblo clamó a Moisés, con sus lamentos llenando el aire: «Quisiéramos volver a Egipto». Números 11:5. El Señor, por su parte, oyó el clamor del pueblo y su respuesta fue clara: «Haré llover carne para que la comáis». Números 11:18. Sin embargo, también les trajo una promesa de juicio por su descontento. Así, en el desierto, una multitud se reunió y Dios, en su justicia, envió codornices desde el mar. Y mientras caían sobre el campamento, el pueblo se llenó de satisfacción. Pero el Señor estaba enojado con aquel pueblo que había olvidado sus maravillas y solo se preocupaba por el presente. Números 11:31-33. Cada prueba, cada petición, era parte del perfecto diseño del Creador, que llamaba a su pueblo a confiar en Él y a asumir su identidad como nación santa, escogida de entre las naciones. Las lecciones del desierto forjaban el corazón de Israel en una dependencia total de su Dios. En medio de cada prueba, era el llamado a la fe lo que resonaba en sus corazones. ¿Sería el dolor suficiente para recordar su voz?, se preguntaban, mientras la esperanza de su futuro prometido se avivaba con cada respuesta que el Señor les daba. Y así fue como, entre la carne y el maná, el pueblo comenzaba a comprender que la verdadera libertad y el verdadero alimento venían de aquel que los había liberado. ¿Qué nuevas pruebas habrían de afrontar? ¿Qué más cosas les revelaría el Señor en su camino hacia la tierra prometida? Y aconteció que mientras el pueblo comía la carne que el Señor había provisto, una plaga surgió entre ellos. El juicio del Señor se manifestó con gran poder, y muchos cayeron muertos, y un gran temor se apoderó de la multitud. Números 11:33. En ese momento, Israel comprendió que el descontento no era solo un anhelo por la carne, sino una falta de fe en la provisión divina. La ira del Señor era una advertencia clamorosa de la seriedad de su pecado. Entonces el pueblo se apresuró a ir ante Moisés, clamando por su intercesión. «Hemos pecado», dijeron, «pide al Señor que quite de nosotros este gran mal». Números 11:2. Moisés, lleno de compasión, se volvió hacia el Señor y oró por el pueblo. Números 11:34. La respuesta del Señor fue un recordatorio de su presencia continua.
«Sube a este pueblo a la tierra que les prometí», dijo, «porque he escuchado su clamor». Números 11:20. El día siguiente, cuando la nube del Señor se posó sobre la tienda de reunión, Moisés se levantó y habló a los hijos de Israel. Les recordó que la fidelidad de Dios no debía ser menospreciada a causa de su insatisfacción. ¿Olvidáis las maravillas que ha hecho entre nosotros? ¿Acaso no hemos visto su mano poderosa? Números 11, 10, 12 les preguntó, llamándolos a un arrepentimiento genuino. Así, el pueblo observó su falta de gratitud y su deseo desmedido por lo temporal, y comenzaron a lamentar sus corazones endurecidos. Hemos sido testigos de su gloria, nos ha liberado del opresor, ¿por qué buscamos más allá de su promesa?, decían unos a otros. Y así se unieron en un espíritu de arrepentimiento, se reunieron en asamblea y se concedieron como pueblo santo ante el Señor. En su búsqueda de perdón, reconocieron que cada día que pasaban en el desierto era una oportunidad para acercarse más al corazón de Dios. «Tú eres nuestra porción, oh Señor, ¿qué más podemos desear?», proclamaron en unidad, reforzando su compromiso de seguirlo. Entonces el Señor mandó a Moisés que designara hombres valientes y sabios para que pudieran guiar al pueblo hacia la tierra prometida, un lugar donde fluirían leche y miel. Éxodo 3:8. «Levántate y marcha», les dijo, «pues después de las tormentas que habéis enfrentado, os llevaré a un tiempo de abundancia, un tiempo en el cual veréis las maravillas que desbordarán en vuestro andar». Éxodo 3:17. Al reflexionar sobre los acontecimientos de esos días, el pueblo sintió nuevamente su corazón regresar a la esperanza. La memoria de su liberación de Egipto vibraba en sus mentes. Dios estaba recordándoles que no solo eran liberados de su opresión, sino que eran llamados también a ser un testimonio vivo de su gloria. Y entre el murmullo de la multitud resonaba una pregunta en cada corazón: ¿cuál es el propósito del dolor que hemos experimentado? Y el eco del Señor reverberaba en el aire: «Os estoy formando como un pueblo mío, para que en cada paso hacia la tierra prometida seáis ejemplos de mi fidelidad». De hecho, lo que el Señor estaba forjando en ellos era aún más grande de lo que comprendían. Así fue como, en medio de sus pruebas y triunfos, se preparaban para enfrentar lo desconocido, abriéndose ante ellos un futuro que iba más allá de la carne y el maná. La travesía continuaba, y en el horizonte se vislumbraban los planes soberanos de Dios que pronto se manifestarían con poder. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: «Ve a la congregación e invita a los ancianos de Israel, y muéstrales los milagros que he realizado entre vosotros. Recordad cómo os he traído con mano poderosa de Egipto, y ahora voy a hacer grandes maravillas delante de vuestros ojos». Éxodo 10, 1-2. Moisés, obediente como siempre, reunió a los ancianos y les compartió la palabra del Señor. «El Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros, con el mensaje de esperanza. Escuchad, pues, que el tiempo de liberación se acerca, y la tierra que fluye leche y miel está lista para vosotros». Éxodo 3, 15, 17. Los ancianos se reunieron, llenos de expectativa, y luego, en un acto unánime de fe, clamaron en voz alta: «Amén, el Señor es fiel a sus promesas». Salmos 89, 33. Y así, un renovado fervor recorrió el campamento, y el pueblo se unió en oración y adoración, reconociendo la grandeza de su Dios. Transcurrieron los días, y en cada amanecer, la nube gloriosa continuaba guiándolos. Pero en medio de su travesía, otro desafío se presentó. Al llegar a las aguas del mar, los egipcios se aproximaban con furia, apurados por la ira que había despertado su fracaso al perder a los hebreos. La multitud, aterrorizada, miraba hacia adelante y hacia atrás, atrapada entre el adversario y el abismo. Clamaron a Moisés: «¿Acaso nos has traído aquí para perecer?». Éxodo 14, 11. Moisés se volvió hacia ellos, su rostro sereno, y les dijo: «No temáis, estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros.
porque los egipcios que hoy habéis visto, no los veréis jamás más. Éxodo 14:13. La fe del líder reavivó la esperanza entre el pueblo, y se dispusieron a esperar el socorro divino. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Diles a los hijos de Israel que marchen hacia adelante. Levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entraréis en medio del mar en seco. Éxodo 14:15-16. La instrucción era clara, y Moisés, tomado de valor, se preparó para la acción. Con una fe imponente, Moisés levantó la vara y, como respuesta a su noble gesto, una poderosa corriente de viento comenzó a soplar. Las aguas se separaron, formando un camino seco. La multitud no podía contener la alegría, se lanzaron a cruzar, con temor y asombro en sus corazones. Las paredes del mar parecían fluir como murallas, mientras el pueblo avanzaba en medio de un milagro que nunca olvidarían. Éxodo 14:21. Cuando el último israelita cruzó, el Señor desató su fuerza contra los egipcios. Las aguas regresaron y cubrieron a sus opresores, sellando la victoria del pueblo de Israel. En ese tiempo, recibieron instrucciones para recoger solamente lo necesario para cada día, recordándoles que solo en Dios encontraban su provisión. Sin embargo, algunos, confiando en su fuerza, recogieron de más. Pero en la mañana, al ver el maná, encontraron que lo que habían guardado se había podrido y estaba lleno de gusanos, recordándoles que el Dios que los liberó también los sostenía con manos fieles. Y así, en medio de esa travesía, el pueblo de Israel aprendía a caminar en dependencia y obediencia. Cada día era una lección de confianza, cada milagro un recordatorio del amor eterno de su Dios. Al caer la noche, mientras la luna iluminaba el desierto, la voz de Moisés resonaba: «Este es el pan que el Señor os da para comer». Las palabras se posaban sobre sus corazones como el maná del cielo que nunca se agotaba. Entonces, la pregunta en el interior de todos se hacía latente: ¿cuándo llegará el día en que habitemos en nuestra tierra prometida, y no solo comeremos del cielo, sino que vivamos plenamente en su presencia? Y así, el pueblo marchaba hacia adelante, sin saber que el mayor milagro aún estaba por revelarse, un pacto eterno que demostraría que el corazón de Dios siempre anhela la comunión con su pueblo. Y aconteció que, al llegar al mesón llamado Sinai, el pueblo de Israel se detuvo y acampó a la sombra del monte. Allí, la voz del Señor resonó como un trueno entre las montañas, llamando a Moisés a subir al monte para recibir instrucciones divinas. «Ahora mismo he oído el clamor de mi pueblo», dijo el Señor. «Por medio de ti los dirigiré y les daré leyes que guiarán sus pasos». Éxodo 19:3. Y Moisés subió, lleno de una mezcla de temor y reverencia. Al estar ante la presencia del Altísimo, el corazón le palpitaba, comprendiendo que había sido elegido para una tarea monumental. «Ve y dile al pueblo que se prepare, porque al tercer día descenderé sobre el monte en una nube y toda la tierra temblará». Éxodo 19:11. Moisés descendió y con una voz firme comunicó al pueblo las palabras del Señor: «Consagraos y preparad vuestras almas. En la mañana el Señor se manifestará en medio de vosotros», les dijo, instándolos a purificarse, a evitar la impureza, pues debían ser un pueblo santo. Éxodo 19:10. El tiempo pasó y la expectativa creció entre las tribus. Al amanecer del tercer día, estrondos de relámpagos y truenos resonaron en el aire. Una espesa nube cubrió el monte, y el sonido de una trompeta se hacía cada vez más fuerte. El pueblo temía ante la presencia del Dios vivo, y Moisés los animaba, diciendo: «No temáis, porque Dios ha venido para probaros y para que su temor esté sobre vosotros, para que no pequéis». Éxodo 20:20. Y allí, desde la oscuridad y el fuego, el Señor pronunció los 10 mandamientos que resonaron en los corazones de los hombres. «Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre». Éxodo 22.
El pueblo escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra era un vínculo vivo entre ellos y Dios, un pacto que debía prevalecer por generaciones. «No tendrás dioses ajenos delante de mí», comenzó el Señor, y cada mandamiento era como un escalón hacia la promesa de la libertad y la vida en abundancia. Cuando Moisés descendió, su rostro brillaba con la gloria del Señor, reflejando la luz que había recibido. El pueblo se cubrió el rostro, aterrorizado por la radiación divina que emanaba de él. Sin embargo, era un brillo lleno de esperanza. El pacto se había establecido, y con cada palabra, la identidad de Israel como nación elegida se firmaba en el cielo. Mientras perduraban esos momentos sagrados, los corazones de Israel comenzaban a latir al unísono con la voluntad de Dios. Sin embargo, la historia está lejos de terminar, y el desierto guardaba más secretos que aún no se habían revelado. Mientras el eco de la voz de Dios resonaba entre las rocas, una nueva pregunta surgía entre el pueblo. ¿Cómo será nuestra relación con el Creador, sabiendo que estamos llamados a ser su pueblo? Las nubes de la incertidumbre se acumulaban en el horizonte, dejando claro que los designios del Señor estaban por desplegarse, prometiendo llevar a su pueblo no solo a la tierra prometida, sino a un divino encuentro que cambiaría para siempre su destino. Y aconteció que, tras el descenso de Moisés, el pueblo de Israel se reunió en torno a la montaña. Sus corazones estaban inflacionados de temor y reverencia, sus ojos fijos en el monte donde la gloria del Señor había descendido. Entonces Moisés les habló: «El Señor nos ha dado sus mandamientos, y estos serán nuestras guías en el camino que hemos de andar. Llevemos cada palabra en nuestros corazones y enseñemos a nuestros hijos a seguir el camino del Altísimo». Los ancianos se unieron y las familias comenzaron a reiterar las palabras de Jehová, repitiendo en sus labios los principios de vida que el Creador les había otorgado. El aire vibraba con el sonido de los corazones que anhelaban obedecer y adorar. Sin embargo, en medio de esta ungida unidad, la duda se infiltró en algunos. Un rincón del campamento se llenó de murmullos. ¿Podrá este Dios que nos ha sacado de Egipto guiarnos a la tierra prometida? ¿Qué encontrará nuestra generación en el desierto? Era una inquietud que brotaba de la carne, olvidando las maravillas que habían visto al cruzar el Mar Rojo, cuando el agua se apartó y las aguas se convirtieron en un muro a su derecha y a su izquierda. Éxodo 14:22. El Señor conocía los recónditos pensamientos de sus corazones, y en ese instante Él habló al propósito de su pueblo. «Sed fuertes y valientes, no temáis ni tengáis miedo, porque el Señor vuestro Dios va con vosotros, no os dejará ni os desamparará». Cada palabra del Altísimo caía como un bálsamo, sanando las dudas que amenazaban con desbordar su fe. Moisés, con la gloria de Dios aún sobre él, respondió con firmeza: «Recordad lo que el Señor ha hecho por nosotros, los milagros y las maravillas, y de cómo nos ha guiado hasta aquí. Este es el pacto que estableceremos». A su señal, el pueblo se preparó para lo siguiente, esperando más ordenanzas del que los había traído a la libertad. Así, Moisés volvió a subir al monte, y al llegar a la presencia de Dios se postró ante él, suplicando que el pueblo viera la manifestación completa de su gloria. Mientras tanto, el pueblo aguardaba, ansioso y temeroso, bajo la sombra del monte. Se acercaban más a la tierra que fluía leche y miel, y en su pecho latía el clamor por la dirección de su Creador. El Señor respondió, no solo con leyes, sino con promesas que revelarían su amor inquebrantable, diciendo: «Te daré más que mandamientos, estableceré un tabernáculo entre ellos, y morarás en medio de mi pueblo. Así, la gloria de mi presencia habitará entre ellos». Éxodo 25:8.
Mientras el eco de esas promesas reverberaba en las rocas del Sinaí, Moisés, ahora con renovada determinación, descendió de la montaña, llevando consigo instrucciones divinas que estaban llenas de gracia y permitía la adoración pública. Con cada paso sentía el peso de su responsabilidad al ser el mediador entre el Dios Santo y su pueblo. La fe despertó en los corazones. Una expectativa palpable se instaló entre ellos como un soplo de esperanza. La travesía hacia la tierra prometida comenzaba a tomar forma, pero aún quedaba una incertidumbre mayor. ¿Cómo estableceremos nuestro culto? ¿Qué será necesario para cultivar la presencia de Dios en medio de nosotros?, preguntaba el pueblo. Moisés, al escuchar estas interrogantes, sabía que la revelación de la gloria de Dios apenas comenzaba. Mientras tomaban posiciones por el camino, un nuevo decreto estaba por ser revelado en el monte, asignando no solo su libertad, sino también el propósito divino que cambiaría su futuro. Y así, el camino se trazaba en el desierto, pero en su andar una inquietante pregunta corría entre las filas. ¿Qué más tiene el Señor para nosotros? La promesa de un encuentro divino resonaba a través de la incertidumbre, anticipando un momento que resonaría a través de las generaciones, donde Él dirigiría a su pueblo a la plena revelación de su amor y propósito eterno. Mientras Moisés descendía de la montaña, el pueblo lo recibió con miradas de expectación y temor. El brillo de su rostro, reflejando la gloria de Dios, les infundía un profundo respeto. «El Señor nos habla», proclamó Moisés, su voz resonando con autoridad y gracia. «Él nos ha dado un pacto, un camino para vivir en su presencia. Escuchad las palabras que serán nuestra guía». Y así comenzó a pronunciar los mandamientos, cada uno como un faro de luz reveladora en medio de la oscuridad. «No tendrás dioses ajenos delante de mí», dijo. Y el pueblo, con corazones temerosos, comenzó a comprender la seriedad de sus relaciones con el Altísimo. Más allá de los mandamientos, Moisés compartió cómo se edificaría el santuario. «Haréis un tabernáculo, un lugar sagrado donde haré morada entre vosotros. En su centro estará el arca de mi pacto, con mi ley escrita en tablas de piedra, un testimonio de mi fidelidad». La multitud quedó en silencio, sintiendo el peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Había que recolectar materiales, oro, plata y tejidos finos. Las mujeres comenzaron a dar joyas, mientras los hombres trajeron sus ofrendas con manos temblorosas de reverencia. ¿Quién estará dispuesto a ofrecerse al servicio del Señor?, preguntó Moisés. Y de entre la multitud surgieron corazones generosos, dispuestos a construir. Cada don entregado era un acto de adoración, un reconocimiento de que el Dios que los rescató merecía la mejor construcción que pudieran ofrecer. A medida que las instrucciones continuaban, la duda comenzó a desvanecerse. Recordaban cómo el mar se había abierto ante ellos y el maná había caído del cielo. «El Señor es fiel», murmuraron entre sí, y así la fe fue sembrándose como una semilla en la tierra fértil de sus corazones. Sin embargo, mientras la comunidad se unía en este esfuerzo sagrado, las sombras también se agrupaban. Un hombre influenciado por el miedo susurraba: «¿Qué si no vemos este tabernáculo? ¿Qué si el Dios de Egipto nos persigue de nuevo?». Pero aquellos que recordaban las grandes maravillas de Jehová se volvieron a ellos, recordando la fidelidad del Señor. «No podemos dudar», dijeron, «Él nos ha elegido como su pueblo». Cuando Moisés volvió de nuevo al monte para recibir más instrucciones de Dios, el cielo se oscureció como presagiando algo trascendental. «El rostro de Jehová relampagueará ante mí», pensó Moisés, mientras clamaba: «Muéstrame tu gloria, oh Señor». Entonces hubo silencio. En esa quietud, el viento trajo consigo un susurro, y la respuesta fue un eco de promesas y comisionamientos. «Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo», resonó en su corazón, recordándole su covenanto fiel. Mientras Moisés escribía,
El pueblo por debajo, sintiéndose más como una comunidad unida, preparaba su corazón para el nuevo orden, cuando de repente una gran nube cubrió el monte, y la presencia del Señor descendió. Temblaron, pues comprendieron que estaban en la presencia de lo santo. ¿Es esto el comienzo de nuestra nueva vida?, se preguntó el pueblo con esperanzas renovadas. Pero hay más que debe revelarse, pensó Moisés, sintiendo el profundo llamado del Altísimo en su corazón. Y así, con el pueblo listo para recibir las instrucciones de Dios y la gloria del Señor como su guía visible, la pregunta asomó en sus corazones: ¿qué otras maravillas nos tiene reservadas el Señor? Un llamado a la obediencia, al amor y a la fe seguía resonando. Un misterio se desvelaba. El tiempo de los encuentros sagrados estaba llegando, y su historia de salvación apenas comenzaba. Y así, en el destino divino que aguardaba al pueblo de Israel, la gloria del Señor continuaba manifestándose. Al acercarse al monte de Sinaí, la atmósfera se impregnó de una solemne expectativa. Moisés, habiendo sido llamado nuevamente, subió a la cumbre del monte en busca de la dirección del Altísimo. El Señor había prometido: «Seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo». Éxodo 6:7. Ahora se refugiaban en esta identidad sagrada. Y en esa cercanía la voz de Dios resonó: «Proclamad a mi pueblo que me despierte en santidad, y que se presente ante mí con reverencia». Éxodo 19:10. Moisés, sintiendo un profundo temor y respeto, descendió para comunicar estas instrucciones a la multitud ansiosa. «Preparémonos, porque el Señor vendrá en gloria, y su voz nos dirigirá en el camino hacia la tierra prometida». Éxodo 19:17. Mientras la sagrada presencia descendía sobre el monte, los relámpagos danzaban y la tierra temblaba. Los corazones de Israel se sintieron pequeños ante la inmensidad de su Creador. «Teman, pero no se desanimen», exhortó Moisés. «Su poder es refugio, su amor es liberación». Deuteronomio 31:6. Por fin llegó el momento en que la voz divina proclamó los 10 mandamientos, cada uno resonando como un legado eterno. «No tendrás dioses ajenos, no harás imagen, ni adorarás lo creado». Éxodo 20:3-5. Con cada palabra, la identidad de Israel se reafirmaba en la esfera de la fidelidad de su Dios. Y cuando Moisés descendió, su rostro brillaba con la gloria del Altísimo, como un testigo de la cercanía del Señor. «No temáis, esta gloria es para que vivamos en paz y rectitud», les dijo, instándolos a atesorar cada mandamiento en sus corazones. Este legado de leyes no solo era un pacto, sino un camino hacia la libertad plena, una guía de vida que liberaría su espíritu. Salmos 119:105. Con cada paso en ese desierto, la comunidad creció. Las ofrendas y la devoción florecieron al llevar a cabo las instrucciones del tabernáculo, un santuario que albergaría la presencia de Dios entre ellos. Ofrezcamos con generosidad, pues lo que cada uno da es un testimonio de gratitud. Éxodo 35:5. La disposición de los corazones reflejaba la transformación, el deseo de ser un pueblo perpetuamente agradecido a su Redentor. La construcción del tabernáculo fue un acto colectivo de adoración, donde la unidad emergía. Como un fresco en el corazón, cada don y cada oración creaban un eco de gloria. «Estamos llamados a ser sacerdotes», resonaba entre ellos. «Nos hemos consagrado al Dios que nos liberó y nos guía hacia la abundancia en la comunidad de fe». Éxodo 19:6. Así, el pueblo se convertía en el reflejo del Dios que resistía a sus enemigos y proveía en cada situación, sellando su salvación con amor. Y el Señor, viendo su obediencia y disposición, prometió: «Habitaré en medio de ellos y seré su Dios». Éxodo 29:45. Cada día una nube guiaba y una llama de fuego iluminaba sus noches. Aquella presencia se convirtió en la esencia que los unía, un recordatorio constante de su lema: «El que nos ha liberado también nos ha llamado a ser luz para las naciones». Isaías 42:6.
Con el tiempo, las lecciones aprendidas se convertirían en un testimonio vivo para las generaciones futuras, revelando la importancia del culto, de la obediencia y de la fe. No solo hemos sido liberados de la esclavitud, sino que hemos sido llamados a ser un pueblo de Dios, representando su gloria en la tierra. 1 Pedro 2:9. Y así, Israel continuó su jornada hacia la tierra prometida. Desde el momento de su liberación, Dios había estado formando no solo un destino físico, sino un carácter espiritual que resonaría en sus corazones. Mientras marchaban, las dificultades y victorias moldeaban su identidad como un pueblo unido en la fe, un pueblo que no olvidaría el Dios que los había traído a la libertad pura y la vida eterna. Y así concluyó este capítulo en la historia sagrada de los israelitas. La jornada a la tierra prometida no era simplemente un cambio geográfico, era un viaje de transformación que revelaba la inmensa gracia de Dios, un amor cada vez más profundo a medida que se revelaba. Permite que esta historia profunda inspire tu camino hoy. Cada palabra en este relato es un eco de la fidelidad de Dios, mostrándonos que Él nos guía también en nuestra travesía. Este es el momento de recibir esta verdad en el alma. Si las enseñanzas de este relato han tocado tu corazón, suscríbete inmediatamente a este canal para que no te pierdas las próximas historias poderosas de la palabra de Dios. Cada relato es una oportunidad de fe en un mundo que lo necesita. Haz clic en me gusta ahora para ayudar a propagar la verdad eterna a través del algoritmo. Comparte tus reflexiones espirituales en los comentarios. Nos encantaría escuchar cómo este relato ha impactado tu viaje de fe. No esperes ni un segundo más. Comparte este poderoso testimonio con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta verdad divina. Recuerda, solo los creyentes de verdad comprenden la importancia de apoyar contenido bíblico. Actúa ya y seamos luz en el camino de otros a Cristo.